Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme la moneda para que yo la vea. Se la trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. En el eterno enfrentamiento entre las autoridades religiosas judías y Jesús, podemos constatar que están constantemente tendiéndole trampas a él para tener de qué acusarlo. Sabemos que cuando apresaron a Jesús, algunos contrataron a falsos acusadores, o mejor dicho, a personas que levantaron calumnias contra Jesús para tener material de que acusarlo y condenarlo. En este afán, hoy acabamos de escuchar este relato del Evangelio de Marcos, donde tienden otra trampa a través de una pregunta capciosa. Acercándose los fariseos y los partidarios de Herodes, le plantean a Jesús un asunto que seguramente estaba muy bien pensado y preparado, porque si Jesús decía: no paguen el tributo al César, es decir, al emperador de Roma, inmediatamente lo iban a declarar un subversivo y ya tenían suficiente razón o materia para acusarlo y matarlo. Y si decía que lo pagaran, entonces se echaba encima a su propio pueblo, que se sentía, como de hecho estaban, oprimidos por el emperador romano. Es decir, dicho en un lenguaje nuestro: si te paras te tiro y si te corres te mato. Jesús nota la hipocresía, sabe perfectamente que aquello es una trampa y sale con una enseñanza magistral que siempre debemos recordar. Después que les pide que le muestren la moneda, y viendo que en esa moneda está la efigie, la imagen del César y su inscripción, les dijo esa célebre frase y enseñanza: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánta falta hace que nosotros sepamos cumplir con honradez las obligaciones temporales? Sí, tenemos obligaciones con la patria, tenemos obligaciones de pagar impuestos. Por supuesto que a veces uno pues juzga y por sentido común se da cuenta que a veces en algunos de nuestros países aquel impuesto no es utilizado honradamente, correctamente, pero ya esto es otro asunto. Aquí lo que nos toca a los cristianos es cumplir con nuestras obligaciones, es decir, hay que pagar los impuestos,
No podemos nosotros evadir, porque entonces nos convertiríamos en personas deshonestas, las obligaciones con la patria, con la comunidad, con los hermanos. También esta frase se ha conectado, se ha relacionado con el asunto político, en cuanto que se ha interpretado que los líderes religiosos, más que todo pues los sacerdotes, los obispos, no debemos meternos en asuntos políticos. Y de hecho creo que es una gran verdad. Debemos evitar embarrarnos, involucrarnos en asuntos políticos, en cosas temporales. Nuestra misión es ante todo trascendente. La misión del sacerdote, la misión del ministro consagrado, de las almas consagradas, es señalar el camino a Jesús, es ayudar a las almas a llegar al cielo. No obstante, existe en la iglesia la iluminación de una enseñanza, de un magisterio que es sobre la doctrina social de la iglesia. Esta doctrina social de la iglesia nos ilumina, nos ayuda a poner las cosas en su lugar, nos ayuda sobre todo a vivir en medio de un mundo lleno de tanta injusticia, dando ejemplo, guía, orientación para que se evite el pecado de la extorsión, de la explotación y del abuso a los demás. Aunque es cierto que nosotros tenemos, y digo los sacerdotes, tenemos como prioridad y como única misión llevar las almas al encuentro con Jesús, guiarles el camino a la eternidad, al cielo, debemos advertir sobre serios problemas con los que batallamos y son una realidad mientras estamos en los días temporales, aquí en el mundo. Existen, por supuesto, algunos partidos políticos opresores, existen gobiernos dictatoriales, existen situaciones de abuso y de mal uso con el poder que ejercen sobre sus súbditos, y la Iglesia, por supuesto, no debe permanecer indiferente ante tanta injusticia, ante tanta represión y ante tanta maldad. Repito, nuestra obligación no es echarnos gratuitamente, voluntariamente y buscar conscientemente enemistades con el mundo o con alguien. Es que de hecho, con solo la predicación de la verdad, de la justicia, del amor, de la caridad, que está incluido y es, podemos decir, el núcleo de este evangelio, inmediatamente el mundo nos va a odiar. Y esto lo dice el mismo Jesús, se lo advirtió a sus discípulos. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo los he elegido y por esto el mundo los odia. ¿Y cómo no nos va a odiar el mundo si nosotros estamos tratando de vivir según los mandamientos de la justicia, según los mandamientos de la caridad, del respeto humano? Y existen ideologías, existen gobiernos, existen personas que no tienen el más mínimo respeto con los demás, con sus súbditos, con los que se les ha confiado. Es más, es triste, sumamente lamentable, cuando algunos jerarcas, sacerdotes, obispos, están vendidos y entregados a situaciones y a ideologías que les inmediatamente no les permite ser verdaderos predicadores de este mensaje. No les permite porque están condicionados y están comprados ante situaciones mundanas que son adversas al evangelio de la verdad, de la luz y del amor, que no es otra cosa que el mismo Jesucristo nuestro Señor. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que darle al César? Es decir, a los gobiernos. Pues el respeto, ciertamente, pero también, como digo, a través de la doctrina social de la Iglesia que nos ilumina, guiar a los laicos, que son ustedes, queridos hermanos, los laicos, los llamados a hacer política en este mundo. Ciertamente que molesta cuando uno llega a una celebración eucarística, a una celebración
pues de la palabra, de un movimiento de grupo católico, y uno encuentra como una obsesión política constante. Claro, al principio puede pues ser interesante, pero con el paso del tiempo, con el paso de los meses, de los años, la gente se va cansando, porque la gente no viene a nuestros templos a buscar un mitin político o una guía política concreta. La gente viene aquí a buscar la palabra de Dios, a escuchar este mensaje de amor, porque aquí estamos para dar a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida entera, nuestras intenciones rectas, nuestro cariño, nuestro afecto respetuoso a todos los hermanos sin distinción alguna, sin apartar y sin condenar a nadie. En una ocasión recuerdo que un obispo, maestro, estaba predicando sobre este asunto y le preguntaron por qué tenía cercanía, por qué había incluido en la vida de su diócesis a algunas personas que evidentemente la comunidad rechazaba por asuntos políticos, porque no eran del mismo partido de la mayoría de los que estaban dentro del rebaño. Y aquel obispo respondió algo que no se me olvida: porque también ellos, es decir, los despreciados, los que no están en buen camino, los que no están en la justicia, los que están haciendo política de manera incorrecta, porque también esas son almas que tengo que salvar y que tengo que llevar a Jesús. Por lo tanto, no es tachando mal, no es maltratando, no es hiriendo, no es condenando y no es expulsando de este redil a las almas la manera correcta para llevar a estas personas a una conversión, que dejen su mala vida, que se aparten de sus negocios ilícitos, que hagan una política correcta de respeto, de justicia y de auténtica democracia. Repito, no es condenándolas en vida lo correcto para que nosotros les tratemos. Todos somos hijos de Dios. Unos pecamos de una manera, otros pecan de otra. Aquí el pastor, que es Jesucristo el Señor, el supremo y buen pastor, nos da el ejemplo. Porque aunque bien es cierto que a los líderes religiosos y a los políticos de su tiempo, pienso en Poncio Pilato, que era un embajador, un procurador romano, lo trató con respeto y siempre procuró el bien de las almas, porque Él vino a traernos la salvación para que el mundo se salvara por Él. Ojalá entendamos estas cosas y ciertamente la predicación del Evangelio no haga acepción de personas, porque el mensaje debe resonar en toda la tierra y dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, el que hace la separación como supremo juez Jesucristo de los buenos y de los malos. Nosotros no somos quien para decir que cierta persona está en el infierno, está condenada, porque no sabemos lo que ocurrió en el último instante en que esa persona salió de este mundo. Y aunque bien es cierto que hay una justicia divina y que uno no va a pensar que en el mismo lugar donde está Hitler está la Madre Teresa de Jesús, o en el mismo lugar donde está Fidel Castro está también, el Padre Pío, eso solo Dios lo sabrá. Obviamente que hay una justicia que pone a cada quien en su lugar. Dejemos estas cosas a Dios y hagamos el bien sin mirar a quién. Amén.